ahora mismo está muy de moda lo del emprendimiento y la verdad es que es muy difícil porque los americanos que lo intentan sistematizar todo, imaginaros que consiguierais delimitar, ¿no?, las atribuciones y las características para que alguien sea un emprendedor de éxito. Entonces estos han estudiado, han perfil psicológico y tal, y lo único que la conclusión única fue que que tenían en común emprendedores de éxito que eran un poco disléxicos. Era lo único que habían llegado. Entonces, con esto os quiero decir que yo voy a intentar desmitificar un montón de cosas y es muy arriesgado intentar hacer una charla o contar cosas desde el punto de vista de intentar enseñaros algo, porque es muy difícil y ya he visto que como no sea ser un poquito más disléxico va a ser complicado. Entonces voy a entreteneros y os voy a contar mi historia, que puede ser que saquéis algo interesante y pues aplicable o no. Yo estudié Teleco y nada, y mi primer trabajo, nada más terminar la carrera, pues me fui ayudado por mi profesor y en ese momento mi director de tesis, vamos, me ayudó a enviar el currículum al CERN. Entonces me fui a trabajar al CERN. En ese momento no era conocido, ahora es más conocido. No sé si sabéis, hace unos años descubrieron lo que la prensa ha dado en llamar la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Y bueno, pues yo trabajaba ahí. La verdad es que es suena muy pomposo, ¿no?, lo de haber trabajado en el CERN y no sé qué, pero bueno, en el fondo el primer momento de bajón cuando llegas al CERN es que tú eres un ingeniero, vas por ahí andando y tal, y al final hay, no sé, varias miles de personas y realmente tú eres un albañil en el fondo, eres ahí un pequeño albañil, eres el menos cualificado de los que hay los que realmente la gente, digamos, de más valía son los físicos, ¿no? Los físicos que realmente entienden el experimento. Y es una primera cura de humildad, ¿no?, que cuando llegas allí. Entonces, bueno, yo trabajaba allí, soy, digamos, el antifuncionario porque cuando trabajas en el CERN es una organización internacional y allí tienes el estatus de funcionario internacional, ¿vale? Si funcionario, entre comillas, ya mola, internacional en Suiza mola más todavía, porque es que encima no pagas impuestos, que es la bomba. Y entonces yo estaba allí, ¿no? Claro, todo el mundo súper contento, mis padres, imaginaros, ¿no? Joder, hostia, mi hijo está en el CERN, que se quede toda la vida, no sé qué, bueno. Entonces yo estaba ahí en el CERN, no sé qué, yo estudié Teleco es una carrera que mucha gente no sabe bien lo que es, porque se estudia un poquito de todo, ¿no? Ondas electromagnéticas, como nadie las ve, aunque la luz es una de ellas. Y a mí me gustaba de pequeño siempre, yo era un apasionado de la programación, ¿no? Me encantaba programar y meterme y hurgar, ¿no?, en los programas. Y una cosa que me gustaba, pues como cualquier chaval, ya antes de la carrera, era, joder, cuando no tienes dinero en España, ¿no?, para los juegos, ¿qué haces? Pues los desproteges, ¿no? Entonces yo me dedicaba a desproteger estos videojuegos. Sabes que no se podían copiar y tal, pues yo los copiaba y no sé qué, y veía, digo, joder, ¿cómo es posible, ¿no?, que esto, un videojuego y tal, aquí se ha gastado un dineral, sea tan fácil, ¿no?, de desprotegerlo? Esto que aparentemente parece una tontería, si fue delito, pues ya prescrito. Eh, Luego me sirvió en la carrera, me acuerdo, en segundo de carrera, la universidad entonces estaba peor financiada que ahora, espero que ahora esté mejor, o al menos me pidieron, se enteraron ahí varios profesores del laboratorio que yo sabía de protección y me pidieron, oye, ¿puedes desprotegernos este programa? Ya no hablábamos de un juego, ya hablábamos de un software de diseño electrónico muy caro y muy potente, me lo dejaron, yo me acuerdo que me perdí ahí una semana ahí encerrado en mi habitación y se lo desprotegí. Y ahí mi reflexión fue, joder, ¿cómo es posible que un chaval, en el fondo, ¿no?, de 20 años, 19, pues sea capaz de desproteger y quitar una protección de un software muy caro, ¿no? Y eso fue, digamos, era mi hobby, ¿no? Entonces, fast forward, yo estudio la carrera, me voy a hacer, pero siempre se me queda esa mosca clavada y voy por la vía, digamos, empiezo mi tesis doctoral sobre criptografía y seguridad y no sé qué, ¿no?, allí en el CERN. Che, estoy trabajando muy bien, el caso es que con motivo de mi tesis hay una conferencia en Estados Unidos, me voy en avión a Estados Unidos y os cuento todo esto para que veáis que al final emprendimiento, business plan, tal, al final, en mi caso no, o sea, veréis por qué ocurren las cosas y es, yo me voy a la conferencia y, coño, corté con mi novia de aquel momento, ¿no? Y tenía un primo en Nueva York y digo, oye, yo creo que ya está en Nueva York, ¿no? Oye, ¿me puedo quedar 2 semanas en tu casa? Así me lo pasaba de puta madre, ¿no? Mientras tanto, y digo, ya la conferencia era en Seattle, paro en Nueva York, estoy 2 semanas ahí como un señor,
Ginebra no es la ciudad más divertida del mundo, os podéis imaginar. Y entonces digo, vaya, aquí pues estupendo, ¿no? Y me conozco Nueva York y me paso en grande. Voy a la conferencia, en la conferencia esta de criptografía y seguridad, claro, un poco todo gente magnífica, un nivel intelectual que te empequeñece, ¿no? Pero con el denominador común de que, como cualquier conferencia académica, es todo inaplicable, ¿no? Todo lleno de ecuaciones y tal, y te pone dónde está aquí tal. Yo, ahí en esas tardes frías de Ginebra nevando, en lugar de irme a esquiar, me fui pero me rompí la nariz, estaba programando ya, mi tesis era, digamos, un programa que funcionaba y era una aplicación. Entonces se lo digo a mi primo, que él vivía en Nueva York, él es de Benidorm, pero digamos como si fuera americano, que se ha educado allí, y me dice, oye, tenemos que montar una empresa, eso fue el día 1, eso fue el día que llegué a Nueva York, tenemos que montar una empresa con esto. Tío, yo estoy en el CERN, allí estoy fenomenal, no me digas estar. El caso es que en los 15 días me convence, dimito en remoto del CERN, envío la carta, o sea, ya no vuelvo allí, bueno, vuelvo a hacer las maletas, llamo a mi padre, papá, te voy a contar una cosa, tal, ¿qué pasa? No, que dejo el CERN, ¿qué te ha pasado? Tal. No, es que voy a mandar una empresa y además necesito dinero. Casi tampoco podía volver a Alicante, ¿no? No podía ni volver a Ginebra ni casi a Alicante porque luego tuve que quedarme en casa de mis padres un año, un poco, para montar la empresa y entonces al final fue un poco, fue un acto realmente de pasión, ¿no? Muchas veces, antes han comentado y me parece súper interesante el tema este de validar el mercado, ¿no? Y tal. Yo en ese momento lo veía claro, ¿no? Lo que pasa es que es muy... Hay dos tipos de productos que tú puedes tener. Un producto donde hoy en día, como es evidente, la barrera para crear una empresa se ha bajado mucho. Antes te hacía falta un equipo de 20 ingenieros para hacer cualquier cosa. Hoy en día, con un tipo ahí, bueno, te hace un programa potente, ¿no? En el mundo vuestro, a lo mejor industrial, físico, yo no lo conozco, igual es más complicado, ¿no? Porque hay máquinas que usan materiales, ¿no? Yo este mundo no lo conozco mucho, pero en el mundo, digamos, de las ideas es muy sencillo y la barrera cada vez baja más, ¿no? Entonces, ahí, claro, como la barrera baja tanto, muchas startups, la principal barrera es que el mercado lo acepte, lo que tú hagas, ¿no? Ese es un tipo de producto donde, oye, me voy a inventar una red social de zurdos, ¿vale? Vale, muy bien, eso es fácil de hacer, ¿vale? El programador te va a hacer la red social de zurdos. Ahora bien, ¿el mercado va a coger una red social de zurdos? No se sabe, ¿vale? Por eso es bueno tantearlo antes, ¿no? Y a pesar que es fácil de construirla, ya no os digo nada si encima hay que hacer un aparato. Y luego el otro son cosas que son muy, digamos, cosas evidentes que todo el mundo va a querer, ¿vale? Todo el mundo, o sea, si yo me invento un motor que en vez de ir con gasolina va con agua y va fenomenal y no contamina, ostras, eso no hay duda, ¿vale? La gente lo va a querer, lo que pasa es que ahí la complejidad es una complejidad de ejecución, ¿vale? Esa startup está más limitada más que por aceptación de mercado, que está claro que la gente va a querer, por ejecución. La nuestra, entonces, nuestra tecnología, nosotros empezamos la empresa con la visión y la pasión, ¿eh? Yo en este caso las unía mucho. En el año 99, fijaros, de la visión de que el mundo, digamos, de los contenidos digitales, que al final son los videojuegos, la música y a lo mejor los libros estaban todavía lejísimos, ¿no? Porque no había soporte, iban a pasar de ser físicos, de ser de CDs, a ser digitales puros, ¿no? Y entonces ahí hacía falta todo un ecosistema de cosas, ¿no? Para que eso sea posible. En lugar de vender un CD en una tienda, hace falta ahí pues tecnología de descarga, tecnología de compra, tecnología de protección. Entonces nosotros también, yo tengo una formación puramente de ingeniería, nunca he hecho un MBA, al final todo lo he tenido que aprender, y mi primo también tenía formación, bueno, más digamos, amplia en el sentido, no tan tecnológica como la mía, pero tampoco había estudiado un MBA como tal. Y entonces nosotros, muy ilusos por nuestra parte, pensamos, decimos, vamos a ver, esto va a ir súper rápido, en un año el mundo va a pasar de CDs a distribución digital, y entonces nosotros vamos a hacer, digamos, imaginaros, si no existen los coches todavía y la gente va a caballos, tú dices, hostias, en un año todo va a ir a caballo, todo va a ir con coches, ¿no? Entonces va a crearse una industria muy grande que es la de los coches, y yo voy a hacer, sé cómo hacer los mejores motores, ¿vale? Pero imaginaros, aún no hay coches, ¿vale? Entonces, todo es un motor. Entonces, nuestra visión era correr mucho para hacer el motor y en el tiempo que tardábamos en llegar a hacer el motor,
esperábamos que ya se hubiera creado el ecosistema y podíamos vender los motores, ¿no? Para que alguien ya lo ensamblara dentro de un producto usable 100%. Entonces, nosotros correr mucho significa 9 meses, un año. Es curioso, ¿no? Porque los informáticos, ya cuando trabajéis con ellos, siempre te dicen 3 meses, para lo que sea, ¿vale? Como que, es verdad, yo soy ingeniero, ¿no? En el mundo de las ideas, no hay proyecto que tú no puedas visualizar que terminas en 3 meses. No cabe en el cerebro humano. Y luego siempre es más, ¿no? Entonces nosotros hacemos esto, hacemos un primer producto no usable como tal, una mejora de seguridad y evidentemente el mercado en ese tiempo, ya estamos en el año 2000, no se ha creado todavía. No lo cuento, hay una fase en nuestro proyecto, lo que comentaban antes del equipo, absolutamente fundamental. Yo no te diría ya que si coges gente mediocre tienes una empresa mediocre. En el mundo de los negocios te intentan simplificar todo, ¿no? Pero te dicen que la gente A es buena, ¿no? Con el sistema anglosajón de notas, ¿no? La gente de 10 coge gente de 10, ¿no? El tipo de 5, como igual no tiene mucho criterio, o de 4, te coge gente de 3 y a partir de ahí, muerto. Entonces, yo siempre he intentado coger gente mejor que yo. O sea, en una habitación de trabajo interesa estar en el nivel, pero es mejor que seas el más tonto, entre comillas, para aprender. Y si eres el jefe, todavía más todavía. Coger gente mejor que tú. Entonces, claro, pero sin dinero es complicado, ¿no? ¿Qué hacía yo? Pues con a mis amigos de la carrera. Y era un momento complicado. Quizá ahora sea más fácil también porque ahora hay menos trabajo, habéis hablado del menurismo y tal. En el momento que yo tenía, una persona que terminó ingeniería tenía una oferta de trabajo suculentas. Mis compañeros pues iban al CERN, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces teníamos que intentar hacer ideas de estas, daros una parte de la empresa, no sé qué. Yo sí que se ha comentado, ¿no? Que qué puede hacer la administración en ayudar. Yo simplifico, ¿no? Yo no quiero que me ayuden, yo lo que quiero es que no me estorben. Y hay un tema que sí que estorban ahora mismo, no la administración valenciana, que es estupenda, es la mejor España, sino en general, es un tema ya cultural quizá español o de las leyes españolas, y es el tema de las stock options. Es muy complicado implementar un mecanismo de compensación basado a éxito para la gente que tenga un equipo. Es complicado. Hay que montar un tinglado de estos, acciones fantasmas, sin notario, contrato privado, tal. O sea, hay que inventarse un rollo, ¿vale? Para algo que en teoría tendría que ser muy normal. ¿Qué pasa? Que en España muchas veces hay mucha picaresca, pero cuando piensas picaresca siempre piensas en empresas pequeñas, y a picaresca a veces vienen empresas muy grandes. La picaresca de las stock options la explotó Telefónica en España y tenían un mecanismo pues de pagar muchos menos impuestos por stock options. Esto que para startups está muy bien porque al final es como un incremento, digamos, patrimonial por una cosa de mucho espacio de tiempo. Estos lo aprovecharon para dar a los directivos y bueno, entonces la regulación fiscal que ahora mismo es penosa, ¿vale? De stock options. Entonces yo sí que si algo pido al Ministerio de Hacienda, no sé quién hace esto, o las leyes, sea que creen algo para startups, ¿vale? Precisamente para esto. Entonces, un equipo muy bueno de mis amigos, ¿vale? Donde les damos parte de la empresa. Podría hablar aquí días de cómo hacer esto, ¿vale? Luego, a pesar de que el mundo de las ideas es más barato que el mundo yo os admiro a los que hacéis cascos y cosas físicas, ¿no? Yo no sabría hacerlo. Pero aún así también era caro y entonces nosotros cogimos financiación. El hecho de tener, nosotros teníamos, al final decidimos, yo en ese momento me podía haber quedado en Estados Unidos, en casa de mi primo, si no me recibían en mi casa, o bien volver, ¿no? El motivo de volver era porque, claro, en Estados Unidos un ingeniero te costaba para empezar a hablar $100.000. Hoy en día cuesta más. Un ingeniero en Silicon Valley bueno son 130.000 para empezar a hablar, dólares. Entonces era complicado. Y luego la rotación. Entonces el motivo de volver era realmente por un tema de acceso al talento, que lo sigue habiendo y yo creo que lo seguirá habiendo, y luego un tema a otro nivel de costes, que sigue, especialmente con cómo está el dólar euro, son muy competitivos. Entonces, montamos una empresa aquí y luego una empresa la empresa realmente tenía dos partes, una en Estados Unidos y una aquí. Otro consejo que os doy, viajar, ¿vale? Viajar porque
A ver, yo os he venido a entretener, ¿vale? El mundo del emprendedor, la definición exacta del diccionario es muy amplia y supongo, bueno, me ha leído que será empezar algo, ¿vale? Un autónomo que tiene un kiosco, ¿vale? Es un emprendedor, ¿vale? Bueno, yo no estoy hablando de eso. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, nosotros en Levante, y en Alcoy quizá todavía más, yo soy de Alicante, yo veo tan evidente que lo que tengo que hacer tiene que ser vendible al mundo mundial, ¿vale? Porque vas a la calle y ¿qué ves? No ves un mercado muy grande, si tienes un kiosco sí, ¿vale? Pero en general, no sé, miles de personas que no son muchos, ¿vale? Entonces, y esto nos pasa en Levante, en ciudades pequeñas, que somos muy emprendedores, pero yo creo que por necesidad. Yo les digo el antisíndrome de la Gran Vía. Yo me siento como la película esta de La ciudad no es para mí, esta de Paco Martínez Soria, que llegas a Madrid, tienes esas avenidas anchas ahí, grandes y tal, y me quedo con la boca abierta mirando al cielo, ¿no? Y a lo mejor vives en Madrid y piensas que puedes hacer un producto nicho pensado para España. Yo solo veo un error, un producto nicho pensado para España. Y si viajas, aunque sea, iros de Erasmus, iros 3 meses en verano, donde sea, para entender un poquito cómo funciona el mundo, yo esto os lo recomiendo. Entonces nosotros teníamos la parte en Estados Unidos, en Nueva York, y allí empezamos a conseguir dinero. Allí el ecosistema, digamos, que empieza a haber en España de Business Angels y de acceso a la financiación, allí estaba más maduro, allí conseguimos dinero, una primera inversión inicial de $1 millón, que a mí me hacía gracia porque nuestro plan de negocio decías, joder, tenías hecho en Excel, y yo, no, está hecho en Word, el plan de negocio, tenía la tabla con dinero en Word, ¿vale? O sea, esa es mi formación de MBA en aquel momento, ¿no? Y además recuerdo cosas he preguntado antes sobre el tema de difusión. Tú piensas, o yo pensaba cuando eres ingeniero, que tú haces un producto bueno y van a venir a quitarte de las manos, ¿vale? Entonces, mirar empresas con productos muy buenos a nivel de producto y si son empresas cotizadas que tienen datos públicos, hacer un análisis súper sencillo de estos de 30.000 pies, de ver el porcentaje de dinero que gastan en marketing y en producto, ¿vale? Simplemente por curiosidad, ¿no? Y yo pienso, dices, empresas como que nunca pensarías, ¿no? Dices, bueno, Red Bull, ¿no? Red Bull vende bebidas, ¿no? Y entonces, tiran un tío del espacio, ¿no? Y Red Bull y patrocinan coches, al final es una empresa de marketing, ¿vale? Que tangencialmente vende bebidas. Entonces, y hoy en día el mundo cada vez más es así, ¿no? El acceso por atención, tú lo comentabas antes, del Kickstarter, es muy difícil llegar a la gente, ¿no? Entonces, también depende del sector, ¿no? En el sector, evidentemente, si haces un producto orientado al público final, tenéis que tener clarísimo una estrategia de marketing, ¿no? Llegar al público muy clara. Me he quedado con que hayamos hecho el motor, lo terminamos, y todavía el ecosistema no existía. No había ningún coche y había algunos espabilados ya que dejaban el caballo y querían coches, pero no existían los coches ni la gente que fabricaba chasis. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Empezar a fabricar el coche. O sea, primero, bueno, el motor, bueno, vamos a meter las ruedas primero, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero que vendimos fue un coche sin chasis, ¿vale? Pero ya te podías mover por ahí. Entonces, la tecnología nuestra tenía 3 partes. Tenía la protección, que realmente era lo que yo inicialmente lo había empezado, que era lo que yo sabía, era pues proteger el software. Luego le metimos, bueno, ¿y qué es lo siguiente? Pues proteger y poder venderlo. Pues lo siguiente es, pum, vale, enchufamos una plataforma de comercio electrónico al software, con eso ya se podía vender. Y luego ya faltaba la distribución, que es la tercera parte. Pero con estas dos ya podías vender algo, ¿no? Entonces nosotros, el salto para mí más importante de una startup, antes lo habéis dicho, el tema de las patentes y tal, es lo que yo llamo el salto de la nada, ¿no? Vender la primera unidad y que no sea a tu madre. Vender la primera unidad a un desconocido y luego viene una segunda y una tercera, aunque sea lento, ¿eh? La gente a veces me dice, hostia, tengo una empresa y solamente tengo 10 transacciones al día, ¿no? Entonces, y la gente está deprimida, ¿no? Y no necesariamente es malo. Yo recuerdo que estuvimos mucho tiempo, ¿vale? El mercado se movía lento, mucho tiempo vendiendo muy pocas unidades, ¿no? Antes han comentado que una startup es como una campana de Gauss. Bueno, para mí yo creo que una startup es ruido blanco, ¿vale? No sé si sabéis lo que es el ruido blanco. O sea, es un día eres el rey del mambo, te crees, no lo eres, que eres el rey del mambo y dices que no venderías tu empresa por menos de 100 millones porque te vienes arriba, ¿vale?
al día siguiente pasa algo, se te caen todos los servidores, tienes un problema de lo que sea, un empleado se te va, bueno, las mil que hay, y te quieres pegar un tiro. Entonces, esto es... también es verdad que hay un momento de la vida que es muy bueno, o sea, es mejor empezar... La gente dice, bueno, ¿por qué si miráis emprendedores así de muchísimo éxito de Estados Unidos tal, lo empiezan gente muy joven, ¿no? Realmente, por experiencia, no es el mejor momento de emprendedor. O sea, yo entiendo que en el mundo de la física cuántica sí, porque tienes el cerebro tan abierto que no lo tienes estructurado, o las matemáticas, ¿no? Las contribuciones que hacen la gente muy joven, pero el mundo de la empresa no. O sea, en el mundo de empresas metes unas gambas por no saber que no son buenas. O sea, directamente es que no son buenas. El motivo que yo creo que hay porque hay mucho emprendedor joven que se lanza es porque es el momento en la vida en el cual no tienes nada que perder. O sea, en el cual tú, pues igual no estás casado, no tienes hipoteca, no tienes hijos y puedes estar viviendo de cacahuetes y de agua del grifo durante muchos meses, ¿no? Y desde nosotros pasamos temporadas y temporadas sin cobrar sueldos, o sea, bueno, os podéis imaginar. Mi empresa, pasamos, bueno, yo os voy a hacer un resumen muy rápido, ¿no? Nosotros pasamos por varias fases de inversión, empezamos por la fase de Business Angel en Estados Unidos. A nivel de inversión en España, teníamos la suerte pues, de que mi padre y mi tío, que eran, digamos, la familia, ¿no? Siempre las fases de inversión, la gente ya le gusta sistematizarlo y dividirlo. La primera se llama FFF, ¿no? Friends, Fools and Family, ¿no? Entonces, bueno, la gente que te ves cerca que logras engañar un poco, ¿no? Bueno, a mi padre, por suerte, no era ni engañar. El hombre ni aspiró a entender lo que yo hacía. No tuve que hacer ni elevator pitch, que yo tampoco sabía lo que era. Era, papá, mira, a mi hermano le has pagado un máster y no sé qué, a mi hermana le has puesto no sé qué, dame a mí un dinerillo y tal, y si sale bien te lo pago. Así, ¿no? Nunca entendieron lo que hacíamos. Luego ya habían inversores, luego ya esto fue la primera de aquí, luego en Estados Unidos hubo una primera de Business Angels que sí que nos ayudaron y lo evaluaron un poquito mejor, y luego ya pasamos por una fase más seria donde cogimos inversión de inversor institucional, cogimos un fondo, esto de gente aquí, en la universidad cuando lo cuento, entra en una risa y lloro híbrido, ¿no? Que es un fondo, atención lo voy a decir, un fondo de profesores de la Universidad de Stanford, ¿vale? Un fondo de profesores, o sea, los profesores son ricos, ¿vale? Y te montan un fondo de inversión. Pues esto es como un poco surreal, ¿no? Primero tienen que ser ricos los profesores para que esto pueda ocurrir. Pues allí ocurría, ¿no? Y entonces nos invirtió un fondo de profesores de la Universidad de Stanford y nos invirtió también Intel Capital, Intel, la empresa esta de chips, nos invirtió. Y nosotros, pues con este dinero, la empresa ya facturaba. Fijaros, la empresa nuestra facturaba, pero no estábamos. Siempre la gente dice, bueno, ¿y es rentables o no? Y la respuesta era no, pero era no por elección, ¿vale? Cuando uno tiene una empresa en un mercado que crees que coges la ola y tal, tú puedes elegir o exprimir la vaca, digamos, o crecer más para hacerte con todo el mercado. Nuestra elección en ese momento era crecer más, a pesar de que teníamos unas ventas muy interesantes, pues crecíamos más, y para crecer más rápido cogíamos inversión, ¿no? La gente a veces piensa que, y siguen perdiendo dinero, pues, pero lo hacen porque quieren, ¿eh? Entonces nosotros era una elección. Y de ahí tuvimos que crecer un equipo en Estados Unidos. Nos mudamos de Nueva York a San Francisco, que era el sitio más adecuado para nosotros, de una persona a 40 allí también y 40 aquí, sin ningún tipo de formación de coger gente, pues aprendiendo todo esto. Durante toda la historia de la empresa, hasta que se vendió, ya os contaré muy rápidamente la venta, estuvimos a punto de morir 3 veces. Pero a punto de morir, pero real, ¿eh? 2 por falta de dinero, o sea, de estar a día 15 y no haber pagado nóminas a este nivel. Del mes anterior, evidentemente, ¿no? Y sin previsión de nada, ¿no? Y ahí nos salvó, pues se abrió el cielo de un inversor que confió en nosotros y entonces esto nos salvó. Son momentos muy, muy difíciles, podéis imaginar lo que significa tener, 30 personas en tu oficina, algunos pues son gente a lo mejor que tú sabes que tienen una vida más sencilla, que son gente joven y soltera, pero hay otros que no, ¿no? Entonces es muy complicado. Y luego otra por un tema de conocimientos, ¿eh? En aquel momento nosotros tuvimos una crisis, digamos, de producción, y yo recuerdo que allí en aquel momento el software es
complicado, los que habéis trabajado en el software es de las cosas que, mira, la arquitectura, los arquitectos siguen trabajando con el cemento, ¿no? Y lo inventaron los romanos. Ahora ha mejorado, todo lo que queráis, pero ahí está el cemento y digamos que sus leyes físicas y de materiales no cambian demasiado, ¿vale? Yo no soy arquitecto, pero percibo que no cambian mucho. En las ingenierías y en la tecnología de información no es así, no es así. Vosotros, incluso en el mundo físico, vosotros trabajaréis, yo qué sé, me invento las palabras, inyectores y tornos y cosas de estas, ¿no? Y ahora dentro de unos años llegan las impresoras 3D y igual os cambian un poco el mundo este vuestro, ¿no? En la información es tremendo, o sea, en 4 años te han cambiado el cemento, o sea, tú sabías hacer una casa con cemento, ahora ya no hay cemento y te venden un cartón extraño, entonces tú intentas montar una casa con lo que sabías de la carrera y se te cae. Eso es así. Entonces, pues nos pasó, tuvimos una pequeña crisis técnica y entonces tuve que irme a Estados Unidos con parte del equipo de aquí, gente muy lista, pero con quizá que nos faltaba ese conocimiento, y nos pasamos allí varios meses realmente reaprendiendo, ¿no? Y no, entonces voy a terminar ya. Pues al final es la empresa, pues veis en la génesis, que es muy, muy genuina, ¿no? Va la redundancia. Y luego un día nosotros estamos trabajando con contratos importantes. La empresa al final lo que hacíamos, por si no lo he puesto de forma explícita, era: tú tienes un videojuego. Tú has hecho un videojuego, eres una empresa o eres un autor indie que ha hecho un videojuego y lo quieres comercializar, ¿vale? Pues lo que hacíamos nosotros al final era: nos das el videojuego, te inyectamos una tecnología de protección y de comercio electrónico y de distribución y te lo ponemos en internet, ¿vale? Lo que hoy en día en móvil es el Apple Store, ¿vale? Google Play, en PC, para videojuegos, digamos, más bien casuales, ¿no? O también de todo tipo. Al final, sobre todo, juegos así de menos de 20 megas y tal. Y como empresa, no éramos un destino final donde la gente iba a una URL a jugar a nuestra página, sino que nosotros proporcionábamos la tecnología a empresas muy grandes como Yahoo, como Electronic Arts, como AOL, como Disney, pues un montón de empresas a lo mejor que vendían videojuegos. Tú lo estabas comprando allí y tal, te querías estar allí, pero en el fondo estabas usando una tecnología hecha aquí en Alicante. Y un día, en diciembre del año 2004, me acuerdo, de noviembre, mi primo va a una charla de estas en San Francisco, de estas charlas que suele ir en San Francisco, que se titula "Cómo vender tu empresa de Internet", ¿no? La de los miércoles por la tarde. Y va allí, ¿no? Y va, resúmemela. Y me dice: mira, lo único que he aprendido, Andrés, es que si tenemos la empresa hay que tener más de un comprador. Y yo digo: joder, parece sensato, ¿no? Pero ese era como el titular de esa charla. Y entonces, bueno, no es aplicable, ¿no? Ni estamos en venta, y entonces, en diciembre del año 2004, una empresa nos toca la puerta, tin, tin, tin. Esto es como cuando uno liga y tal: oye, ¿quieres una tal? O sea, nunca es: oye, te quiero comprar, ¿vale? No, o sea, te pegan una... Bueno, si es ligar, te pegan una esto que no veas. Aquí entonces empieza con un planteamiento: oye, haces un partnership estratégico, no sé qué y tal, y dices: al final este lo que quieres. Pero oye, no estamos en venta, pero al final, en el espacio de un mes, 4 empresas distintas, desconectadas, nos vienen con el tema este, ¿no? Entonces, hablando mi primo y yo, que éramos los cofundadores, y luego ya con los inversores en el board, dijimos: ostras, parece que el mercado, aunque nosotros no estemos todavía quizá en el punto donde nos gustaría realmente para maximizar del todo, el mercado está en este momento, ¿no? Y es un tema que el mercado pasa también, ¿vale? O sea, el mercado, ahora, por ejemplo, todo el mundo más o menos está de acuerdo en que es un momento bueno, entre comillas, para buscar dinero si tienes un proyecto de Internet y tal, un proyecto, o sea, hay dinero para inversión, cosa que a lo mejor hace 6 años era más complicado, ¿vale? Pues en ese momento parece que las empresas ya percibían que el mundo hacía una transición digital, y las empresas grandes que no habían jugado bien sus cartas querían comprar empresas pequeñas tipo nosotros. Entonces, mi primo y yo dijimos: pues bueno, oye, vamos a meternos aquí en este proceso, y cogimos una empresa que nos ayudara. Pensad también que cuando te vienen a una empresa de estas, esta gente que te viene a hablar para convertir en la empresa se dedica en una multinacional
americana a comprar empresas, donde tú tienes esta experiencia una vez en la vida de negociar. Ellos han negociado y negocian con emprendedores día a día, ¿no? Entonces nosotros cogimos un broker de estos que lo que hacía era pues intentar maximizar, ¿no? y crear un entorno, digamos, no especulativo, pero un entorno de escasez, ¿vale? Donde los interesados sepan que hay varios, y entonces al final, después de un montón de meses, fue cuando vendimos la empresa. Y nada, y después de eso yo estuve trabajando con la empresa que nos adquirió, que era una multinacional americana, durante 2 años. Al principio muy ilusionado y ya luego muy desilusionado. Porque bueno, una multinacional pues es otra cosa, no es mejor ni peor, ¿no? Yo quizá no estaba hecho para una multinacional, ¿no? Donde tienes que perder más tiempo pidiendo permiso para hacer algo que haciéndolo, ¿no? Yo me tiro ahí enseguida a las trincheras, ¿no? Y luego ya, y después de esto ahora estoy en otra aventura que se llama Fixer.com, donde la gente te suele decir, y es un consejo de decir, oye, si sabes de un sector, quédate en el sector este, ¿no? Me gusta la tralla, entonces todo lo que había aprendido y que sabía de criptografía, de tal, lo he quemado y ahora me dedico a otra cosa que es un negocio, digamos, de llegar al público final, ¿no? Un negocio de negocios locales de público final, que tiene también la particularidad de que tenemos la ingeniería en Alicante, tenemos un equipo distribuido de contenidos entre Estados Unidos y Filipinas, y si queréis me preguntáis el porqué de Filipinas, pero realmente el único mercado objetivo es el único sitio donde ofrecemos el servicio es en Estados Unidos. Y en eso estamos. Así que si queréis...